música de violines como cada martes para abrir nuestro consultorio de medicina deportiva. Ya sabes, cada martes nos visita aquí el experto traumatólogo Vicente de la Varga, también experto en cirugía ortopédica y al que visitamos en Canden, el Centro Avanzado de Medicina Deportiva, ahí en Icnacua, en el Centro Acuático de Málaga. Doctor Vicente de la Varga, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Emilio, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas? Muy bien, con ganas de hablar contigo de un tema candente. Está claro que cuando se habla de un internacional español que la está rompiendo con solo 18 años recién cumplidos, que juega en un equipo como es el Fútbol Club Barcelona, cualquier cosita que se haga, tanto bueno como malo, tiene evidentemente una parabólica tremendamente amplia. Se está hablando muchísimo de esa lesión de Ansu Fati. Ayer fue operado de una rotura de menisco y durante mucho tiempo se ha hablado de un dilema de Ansu Fati y de los meniscos. ¿Sutura o extirpación del menisco? Afortunadamente, Vicente, actualmente se puede elegir. Antiguamente era extirpar sí o sí, ¿verdad? Ha evolucionado mucho esta Bueno, técnica, ¿no? ha evolucionado mucho. Ahí el gran maestro Pedro Guillén, cuando hablas con él tiene una meniscoteca de meniscos que ha extirpado jugadores guardados en metacrilato. Y él cuenta que a él le enseñaron que los meniscos eran residuos embrionarios que no tenían significado ninguno. O sea, fíjate, y él tiene 80 años, o sea, que tampoco es que sea el paleolítico, ¿no? Entonces ha ido evolucionando. Ahora hemos descubierto con el tiempo que los meniscos son fundamentales. O sea, cuando yo me formé hace ya algunos años, le daba muy importancia. Ahora somos muy conservadores. De todas maneras, el mundo del fútbol es un mundo distinto. O sea, generalmente en la traumatología normal o deportiva a gente de la calle, no hay duda que cuanto más joven sea el deportista o la persona, sin más, y si se puede suturar ese menisco, hay que intentarlo, porque una pérdida de menisco conduce irremediablemente a una artrosis de rodilla. Pero el fútbol es otro mundo. O sea, en el fútbol lo que prima muchas veces son los intereses del club, del jugador, del entorno del jugador, porque no pierda la titularidad o no pierda su hueco. Con lo cual, durante mucho tiempo se han estado quitando meniscos en gente joven por ese tipo de presiones. Ahora, gracias a Dios, no ocurre, pero aquí se ha planteado, con lo cual esa disquisición entre si suturar o no, si se ha planteado, es porque no estaba la cosa tan clara. Y me imagino que no era por un tema médico, porque no todos los meniscos son suturables. Entonces, al cirujano le puede caber la duda si suturarlo o no, porque esté indicado hacerlo. Pero aquí la discusión se planteó en los medios. Claro, entonces era porque no estaba tan claro la idea de... Porque, Vicente, está claro que ¿no? si extirpabas el menisco, la recuperación iba a ser más pronta y en torno a mes y medio ya teníamos al futbolista sobre el césped, y si se sutura, la recuperación lleva un tiempo mayor de baja, ¿no? Claro, pero que aquí realmente, si quitamos los condicionantes de tipo económicos o de una clasificación, ¿no? De perder a un jugador en el campo, que está claro que el fútbol es un deporte y es un negocio. Entonces, también hay que abordarlo de una cierta manera, ¿no? Pero cuando tú te enfrentas a una rotura de menisco, hay dos variables que tienes que manejar. Primero es la edad del deportista o de la persona, porque esto le puede pasar a cualquiera, porque las posibilidades de que un menisco cicatrice disminuyen con la edad. Y luego el segundo es el tipo de rotura del menisco, porque no todas son suturables y no todas, aunque las suturas van a curar. Lo peor que podía pasar, o uno de los temores que más tenemos cuando tú suturas un menisco de un deportista, es que tú lo tengas 3 meses parado y a los 3 meses tengas que entrar de nuevo a operarlo, a quitarle el menisco porque no ha pegado esa sutura. Y entonces empecemos de cero. Entonces ahí sí que nos cubrimos de gloria. Entonces ahí hay que medir muy bien cuándo hacerlo y de qué forma. ¿Vale? O sea, que es que son varios los condicionantes. En el menisco, vamos a decirlo así, el menisco es como un peralte, es como una cuña que se mete entre el fémur y la tibia, porque el fémur tiene una forma, una superficie más curva y la tibia más plana.
pues para que encajen mejor, pues tiene una junta como la junta de culata del cárter del coche o de la olla express. Es una junta realmente. Entonces, esta junta tiene una forma triangular. Esa forma triangular, su parte más, la base de ese triángulo, es la que pega a los músculos, a la carne, a la cápsula, y es por donde le entra la irrigación sanguínea. Entonces, en el menisco se distinguen 3 zonas según tengan más o menos irrigación sanguínea. El que un tejido sea viable, pueda cicatrizar, se pueda suturar, depende de que le llegue más aporte sanguíneo. Entonces, en el tercio más externo del menisco, que es la zona roja, una rotura en esa zona, pues lo normal es que uno se plantee suturarlo porque es más viable, es más posible que pueda cicatrizar. En la zona intermedia de ese menisco, que es la zona rosa, ahí le llega menos sangre, ahí ya no es tan viable que la cosa pueda cicatrizar. Cuanto más joven sea el jugador y más limpia sea la rotura, más posibilidades tenemos de que cicatrice. Y luego la parte final, la parte más fina del menisco, la lengüeta, que es la zona blanca, eso es como una goma de borrar. Ahí hagamos lo que hagamos, eso nunca va a cicatrizar. Entonces, según el tipo de rotura y la zona, nos planteamos si suturarlo o no. También es muy distinto el menisco en los jugadores jóvenes. La rotura es brusca, es un arrancamiento del menisco, que es un menisco sano, de su borde. Entonces suelen ser roturas más escandalosas, pero más limpias. En roturas por encima de 30 años son meniscos que están más degenerados y cuando rompen se quedan hechos una coliflor. Es unas roturas que son más difíciles de reconstruir. Por eso es mucho más fácil que un menisco por debajo de los 20 grados, de los 20 años, mejoren. De hecho, ahora lo que estamos haciendo en jugadores muy jóvenes, 16, 17, 18 años, con roturas meniscales, es intentar regenerarlas con el plasma rico en plaquetas, para tener que evitar operarlas, o si las suturas, aumentar la tasa el porcentaje de curación con estas terapias biológicas, que eso es lo último que estamos haciendo ahora mismo en el mundo de los meniscos. Porque, Vicente, ayer escuchaba al doctor Ripoll y decía que si se extirpa un menisco, como que la rodilla va a estar siempre con esa inestabilidad, ¿no? Porque protege el cartílago. Bueno, Y decía una palabra que no recuerdo del todo bien, pero decía que iba a ser una lesión que iba a quedar ahí permanente, ¿no? Claro, o sea, hombre, tú imagínatelo, o sea, tú a un motor quítale una parte de la junta, ese motor no encaja bien, baila. Claro, al bailar, ¿qué hace? Que el cartílago, la funda de los huesos para que deslicen, ya tiene un rango de movimiento mayor, con lo cual empieza a rayarse. Empiezan el resto del menisco o los otros meniscos a estar sobrecargados. Entonces, lo normal es que con una falta de menisco, en una edad en la cual tú le pides a tu cuerpo jugar, pelearte, correr, acabes haciendo una artrosis. O sea, generalmente cuando artrosis, esa era la palabra que no me salía. Esa era. Claro, la artrosis, el desgaste, claro. Yo tengo compañeros que jugaban a balonmano conmigo hace 25 años, o 30 incluso, que les quitaron el menisco, como se quitaba entonces, abierto, y se quitaban enteros. Ellos tienen ahora artrosis de rodillas severa. O sea, cuando tú quitas un menisco o parte de un menisco con 20 años, a los 20 años hace artrosis de rodilla. Pero como tú hagas eso mismo a una persona con 40 años, en menos de 5 años te está haciendo una artrosis de rodilla importante, porque inestabiliza mucho esa rodilla. Ese es el motivo fundamental por qué ser ahora más conservadores con los meniscos. A partir de ahora, bueno, la técnica de la sutura me imagino que será también rápida y sencilla, ¿no? Hay muchas técnicas según el tipo de rotura, porque eso puede ser, realmente al fin y al cabo es hacerle un pespunte, no tiene otra historia, ¿no? Pero eso se empezaron haciendo mediante agujas que entraban en la rodilla y funcionaban como pasahilos, y ahora hay unos sistemas que desde dentro de la rodilla, por la artroscopia, te permiten poner como unos pequeños arpones en las partes blandas alrededor, y de esos arpones tú tensas la sutura, con lo cual a través de los dos agujeritos con los cuales hacen la artroscopia, los puedes hacer. Nosotros hacemos muchas. En el mundo del deporte es muy común la rotura meniscal y en gente joven, y además que
a no ser que esté el menisco muy desestructurado, siempre hay que intentar conservarlo. O sea, el problema que tienes es que igual hacer la sutura y al cabo de los 3 meses no va y hay que volver a operarlo. Y hay que volver a operarlo para quitar el menisco, pero merece la pena correr el riesgo. Cuando tú haces una sutura meniscal, tú al paciente lo tienes que dejar 6 semanas sin un apoyo en el suelo del pie y 3 semanas como mínimo limitando la flexión. Aquí la idea es que esa sutura que tú le has hecho, el pespunte que le has hecho al menisco, no salte por la presión. Por eso tarda más en el jugador en reincorporarse. Vicente, hablabas del tema de recaída, que a lo mejor va unas malas, habría que extirparle luego el menisco. Normalmente, si la sutura se lleva a cabo en circunstancias normales, no hay problema de recaída y no tiene por qué haber otra lesión.